El periodo embrionario, o también llamado la onogénesis, se extiende desde la tercera semana hasta la octava. En este transcurso se lleva a cabo el proceso de gastrulación, el cual produce el embrión en las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Llegan a dar origen a los tejidos y órganos específicos. Al final de este periodo, los principales sistemas de órganos ya están establecidos. A continuación, haremos una descripción concisa acerca de la formación de las capas germinales antes mencionadas. Durante la tercera semana, la capa germinativa ectodérmica tiene forma de disco aplanado, siendo esta algo más ancha en la región cefálica que en la región caudal. En esta etapa aparecen el notocordio, el mesodermo precordial, y el cual induce al ectodermo a que recubra el grosor y así llegar a formar la placa neural. Esta placa neural está compuesta por células, las cuales, a su vez, componen el neuroectodermo. Su inducción representa el fenómeno inicial del proceso de neurulación. Ahora bien, ¿qué es la neurulación? La neurulación es la serie de pasos mediante los cuales la placa neural logra producir el tubo neural en el embrión. El tubo neural cuenta con estructuras segmentadas, formadas a ambos lados durante el desarrollo embrionario, las cuales son llamadas somitas. Es fácil deducir que dichas estructuras solamente se forman durante el proceso de neurulación. Estas somitas tienen un rol muy importante, debido a que organizan el patrón segmentario de los embriones, dando origen así a las células que en un futuro formarán vértebras y costillas, dermis de la piel dorsal, músculos esqueléticos en la espalda y en la pared corporal y extremidades. Un paso importante de este proceso es el alargamiento de la placa neural y el eje corporal, gracias al movimiento lateral a medial en las células del ectodermo y mesodermo. Esto es esencial para el desarrollo del tubo neural. En este punto, es necesario recalcar que para que la inducción de las placas neurales depende de dos factores muy importantes. Estos son la regulación de señalización de los factores de crecimiento de los fibroblastos, o FGF, y la proteína morfogénica ósea 4, BMP4. El FGF, junto con la inhibición de la actividad de la proteína morfogénica ósea 4, desplazan centralmente al ectodermo y al mesodermo, como mencionamos con anterioridad. La placa neural se extiende gradualmente hacia la línea primitiva, y al finalizar la tercera semana, los bordes laterales de la placa se elevan, o mejor dicho, se desprenden del ectodermo, y esto da lugar a la formación de los pliegues neurales, además de la porción medio hundida, siendo este el constituyente del surco neural. Los pliegues neurales gradualmente comienzan a aproximarse a la línea media, donde se fusionan. La fusión ocurre inicialmente en la región cervical y avanza cefálicamente y caudalmente. El resultado es la formación del tubo neural. Una vez terminada la fusión, los extremos cefálicos y caudal de nuestro embrión, junto con el tubo neural, han quedado en comunicación con la cavidad amniótica, la cual, a su vez, recubre todo el ectodermo. Esto es gracias a los neuróporos craneal y caudal. El neuróporo craneal, o también referido como cefálico, o anterior, se cierra en aproximadamente 25 días, mientras que el neuróporo posterior, o caudal, cierra en 27. Este es entonces el proceso de neurulación que ha sido completado. El sistema nervioso central en este punto está representado por una estructura tubular, cerrada y con una porción estrecha caudal, además de una porción cefálica, la cual es muchísimo más ancha. Esta última tiene varias dilataciones y vesículas encefálicas. A medida que los pliegues neurales se elevan y se fusionan, las células en el borde lateral o cresta del neuroectodermo comienzan un proceso de separación de las que se encuentran alrededor. Esta cresta neural experimenta, al momento de salir del neuroectodermo, una transición de epitelial a mesenquimatoso, para poder así penetrar el mesodermo por migración activa y prontamente desplazarse. Es importante recordar que el tejido mesenquimatoso es el tejido conjuntivo laxo del embrionario. Las células que componen la cresta neural de la región del tronco dejan a los pliegues neurales después del cierre del tubo neural y siguen uno de los dos posibles caminos migratorios. Uno es el trayecto dorsal, a través de la dermis, en donde pueden entrar al ectodermo a través de una serie de perforaciones ya presentes en la lámina basal, para después formar o melanocitos en la piel o folículos pilosos. O dos, un recorrido de carácter ventral a través de la mitad anterior de las somitas, para dar origen a neuronas, ganglios sensoriales, simpáticos entéricos, células de Schwann y células de la médula suprarrenal. Las células de la cresta neural, a su vez, forman y migran desde los pliegues neurales o cefálicos, y estos abandonan el tubo neural antes de que ocurra el cierre de esa región. Las inducciones de las células de la cresta neural igualmente requieren de la proteína morfogénica ósea, o BMP4, las cuales son secretadas por el ectodermo general y del factor de crecimiento de fibroblastos, o FGF, para comenzar el proceso. A su vez, se atribuye a las células de la cresta neural el origen de una serie heterogénea de tejidos. Una vez que se ha cerrado el tubo neural, la cresta se torna visible en la región cefálica,
del embrión. Otros dos tipos de engrosamiento ectodérmico ocurren en las placas ópticas o auditivas y las placas o placodas del cristalino. Las placas auditivas u ópticas se invaginan, es decir, se repliegan dentro y forman las vesículas auditivas. Estas darán origen a las estructuras necesarias para la audición y el equilibrio. Al mismo tiempo, la placa del cristalino se invagina y a la quinta semana se forma el cristalino. Ahora vamos a hablar del mesodermo, pero para poder hablar de primero tenemos que hablar de la línea primitiva. Este es el primer signo de la gastrulación. Se trata de una zona densa situada en la región central posterior del disco embrionario. Su formación se debe a la migración y proliferación de las células del epiblasto hacia el grano medial del disco embrionario. Simultáneamente, en la línea primitiva se desarrolla un surco estrecho y surco primitivo, que muestra continuidad con una pequeña depresión existente en el modo primitivo, que es la fosa primitiva. Tan pronto como aparece la línea primitiva, es posible identificar en el embrión el eje craneocaudal, los extremos craneal y caudal y las superficies dorsal y ventral, y los lados derecho e izquierdo. El surco primitivo y la fosita primitiva proceden a la invaginación, que es el movimiento hacia el interior de las células del epiblasto. Poco tiempo después de la aparición de la línea primitiva, las células abandonan su superficie profunda y se convierten en células mesenquimatosas. El mesenquima es un tejido conjuntivo embrionario constituido por células fusiformes y pequeñas que se disponen con una densidad celular baja en una matriz extracelular en la que hay también un número escaso de fibras de colágeno. Estas células mesenquimatosas forman los tejidos de soporte del embrión, como la mayor parte de los tejidos conjuntivos del cuerpo y la trama de tejido conjuntivo de las glándulas. Parte de este mesenquima forman el mesoblasto. Inicialmente, las células de la capa germinal mesodérmica forman una delgada lámina de tejido laxo a cada lado de la línea media. A partir de aquí van apareciendo nuevos somitas en una secuencia craneocaudal y una velocidad aproximada de 3 pares por día hasta el final de la quinta semana hay unos 42 o 44 pares. Hay 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 y 10 coxígenos, más el primer par de somitas occipitales y los pares coxígenos entre 5 y 7 desaparecen, mientras que el resto de las somitas forman un esqueleto axial. Dado que las somitas aparecen con una periodicidad específica, durante este periodo inicial ya es posible determinar con toda precisión la edad de un embrión con todos los somitas. La formación de los somitas segmentados a partir del mesodermo, presomita o praxial no segmentado depende de un reloj de segmentación determinado por la expresión cíclica de un número de genes específicos. Entre estos genes cíclicos hay miembros de las vías de señalización Notch o WNT que se expresan en el mesodermo presomita según un modelo oscilante. Así, la proteína Notch se acumula en el mesodermo presomita destinado a formar el siguiente somita y su concentración disminuye en cuanto el somita ya está formado. El aumento de la proteína Notch activa otros genes del patrón de segmentación que determina el somita. Al inicio de la cuarta semana, las células de las paredes central y medial del mita pierden sus características epiteliales, se vuelven mesenquimatosas otra vez y cambian de posición para rodear el tubo neural y la notocorda. En conjunto, estas células forman el esclerotoma, que se diferencia en vértebras y costillas. Las células de los márgenes dorsomedial y ventrolateral de la región superior del somita forman los precursores de las células musculares, mientras que las que están entre los dos grupos constituyen el dermatoma. Las células de los dos grupos precursores de los músculos se vuelven de nuevo mesenquimatosas y migran por debajo del dermatoma para crear el dermomiotoma. Las células del margen ventrolateral migran de la capa parental del mesodermo, de la placa lateral, y se forman la mayor parte de la musculatura de la pared del cuerpo, la mayoría de las extremidades. Por último, las células dermomitoma forman la dermis de la piel y los músculos de la espalda, la pared del cuerpo y algunos músculos de las extremidades. Ahora hablaremos de la sangre y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se forman de dos maneras: vasculogénesis, a partir de islotes sanguíneos, y angiogénesis, generación de brotes a partir de vasos preexistentes. El primer islote sanguíneo aparece en el mesodermo, que rodea la pared del saco vitalino, y en la tercera semana del desarrollo y un poco tiempo después de la lámina del mesodermo lateral y otras regiones del islote se originan de células del mesodermo, que son inducidas a formar hemangioblastos.
un precursor común de vasos y células de la sangre. Los hemangioblastos son inducidos por el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF. Podría involucrar a HOXB5 que regulan más al receptor de VEGF-FLK1. Los hemangioblastos es en el centro de islotes sanguíneos forman células madre hematopoyéticas, precursoras de todas las células sanguíneas, mientras que los hemangioblastos periféricos se diferencian en angioblastos precursores de los vasos sanguíneos. Estos proliferan y son posteriormente inducidos a formar células endoteliales por el VEGF, secretado por las células mesodérmicas que lo rodean. Este mismo factor luego regula la coalescencia de estas células endoteliales en los primeros vasos sanguíneos. Una vez que el proceso vasculogénesis establece un lecho vascular primario que incluye la aorta dorsal y a las venas cardinales, la vasculatura adicional es incorporada por angiogénesis y se produce el brote de los nuevos vasos. Este proceso es también mediado por VEGF, que estimula la proliferación de células endoteliales en los sitios en donde los nuevos vasos están siendo formados. La maduración y el modelado de la vasculatura están regulados por otros factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y factores de crecimiento transformador beta, hasta que es establecido el patrón del adulto. La especificación de las arterias, las venas y del sistema linfático se produce poco después de la inducción de los angioblastos. Sonic Hedgehog, secretada por la notocorda, induce al mesenquima que lo rodea a expresar VEGF. A su vez, la expresión de VEGF induce la vía de Notch, que especifica el desarrollo arterial mediante la expresión de efrina B2. Además, para especificar las arterias, la expresión de efrina B2 suprime el destino celular venoso. La señalización Notch aumenta asimismo la expresión de EPHB4, un gen específico de venas, pero no resulta claro cómo especifica los genes y otro de desarrollo venoso. Por otra parte, PROX1, un factor de transcripción que contiene un gen homeodominio, parece ser el gen principal para la diferenciación de los vasos linfáticos. La evaginación de los vasos no se establece por un patrón al azar y abarca a factores de direccionalidad similares a los empleados por el sistema nervioso. Como se mencionó, las primeras células sanguíneas se originan en los islotes del saco vitelino, pero esta población es transitoria. Las células madres hematopoyéticas definitivas provienen del mesodermo, que rodea la aorta en un sitio denominado región AGN. Estas células colonizarán el hígado, que se transformará en el órgano hematopoyético fetal más importante. Posteriormente, las células madre del hígado colonizarán la médula ósea, el tejido definitivo formador de la sangre. Ahora hablado del mesodermo, hablaremos del endodermo. El tracto gastrointestinal es el principal sistema orgánico derivado de la hoja germinativa endodérmica. Esta hoja cubre la superficie ventral del embrión y constituye el techo del saco vitelino. Con el desarrollo y el crecimiento de las vesículas cerebrales al disco embrionario, comienza a sobresalir en la cavidad amniótica y a plegarse en el cefalocaudal. Este plegamiento más pronunciado de las regiones de la cabeza y de la cola, donde se forman los llamados pliegue cefálico y pliegue caudal. Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal, una porción cada vez mayor de la cavidad revestida por endodermo es incorporada al cuerpo del embrión propiamente dicho. En la parte anterior, el endodermo forma el intestino anterior y en la región de la cola forma el intestino posterior. El sector comprendido entre los intestinos anterior y posterior se denomina intestino medio. Durante cierto tiempo, el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través de un grueso pedículo, el conducto onfalomesentérico o vitelino. Este conducto en un principio es ancho, pero con el crecimiento del embrión se hace más angosto y más largo. En el extremo cefálico, el intestino anterior temporalmente limitado por una membrana ectodérmica y endodérmica, llamada así bucofaringea. Durante la cuarta semana se rompe la membrana bucofaringea y de esta manera se establece una comunicación abierta entre la cavidad amniótica y intestino primitivo. Asimismo, el intestino posterior termina temporariamente en una membrana ectodérmica y endodérmica. La membrana coacal se rompe durante la séptima semana y crea una abertura anal. Como consecuencia del rápido crecimiento de las somatimas, el disco embrionario en un principio aplanando comienza a plegarse en dirección lateral y el embrión toma aspectos redondeados simultáneamente. Se forma la pared ventral del cuerpo del embrión, con excepción de una pequeña porción de la región abdominal ventral, donde se hallan adheridos el conducto del saco vitelino y el pedículo de fijación.
Mientras forman el intestino anterior y el intestino posterior, el intestino medio se mantiene en comunicación con el saco de vitelino. En un principio esta conexión es ancha, pero como resultado del plegamiento del cuerpo gradualmente se torna larga y angosta y constituye el conducto de vitelino. Solo muchos más adelante, cuando el conducto vitelino quedó obliterado, el intestino medio pierde su conexión con la cavidad original revestida del endodermo y adopta una posición libre dentro de la cavidad abdominal. Bueno, otra consecuencia importante del plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial de los alantoides en el cuerpo del embrión, donde se forma la cloaca. La porción distal de la alantoides permanece en el pedículo de fijación, alrededor de la quinta semana del conducto vitelino. Las alantoides y los vasos umbilicales están restringidos a la región del anillo umbilical en el ser humano. El saco vitelino tiene carácter vestigial y es probable que desempeñe una función de nutrición solos en las primeras etapas en el desarrollo. En el segundo mes de vida embrionaria está localizada en la cavidad coriónica. De ahí que la hoja germinativa endodérmica forma en un comienzo revestimiento epitelial del intestino primitivo y de las porciones intramembrionarias del alantoides y el conducto vitelino. A continuación veremos el establecimiento de los ejes corporales, los cuales son anteroposterior, dorsoventral e izquierda-derecha. Estos tienen lugar antes y durante el periodo de gastrulación. El eje anteroposterior se encuentra indicado por las células en el margen anterior o craneal del disco embrionario. Esta área, o sea, el endodermo visceral anterior, expresa genes importantes para la formación de la cabeza, así como factores de transcripción y de secreción. Estos genes tienen la tarea de establecer el extremo craneal del embrión antes de la gastrulación. Es aquí donde la línea primitiva inicia y se mantiene por la expresión de nodal, que es parte de la familia de genes del factor de crecimiento transformador beta. Una vez formada la línea primitiva, ciertos genes regulan la formación del mesodermo dorsal y ventral de la cabeza y el cuello. Otras proteínas importantes son la proteína morfogénica del hueso 4 y factor del crecimiento fibroblástico. Están presentes en el mesodermo ventralizado y ayudan a la formación de riñones, la sangre y del mesodermo de la pared corporal. Como nodal tiene que ver con el inicio y mantenimiento de la línea primitiva, así como el factor nuclear hepático 3 beta. Sin esta proteína, los embriones no lograrían gastrular apropiadamente y las estructuras del cerebro anterior y medio no se formarían. El gen Brachyury regula la formación del mesodermo dorsal en las regiones medias y caudal del embrión. Este gen es expresado en nódulo en las células precursoras de la notocorda y ya en la formada notocorda. La formación del mesodermo depende de este gen y su ausencia causa un acortamiento del eje embrionario o disgenesia caudal. Los lados izquierdo y derecho se desarrollan tempranamente y son determinados por una cascada de genes. El factor de crecimiento fibroblástico es secretado por células en el nódulo y en la línea primitiva, además de inducir la expresión de nodal, pero solo en el lado izquierdo del embrión. Luego la placa neural es inducida por el FGF, que mantiene la expresión del nodal en la capa del mesodermo lateral, así como la del FT2 y PTEX2, el cual se expresa en el lado izquierdo del corazón, el estómago y el primordio intestinal. Los genes que regulan el lado derecho no están bien definidos, aunque SNAIL tiene que ver con el factor de transcripción en el mesodermo lateral derecho. La razón por la cual todo inicia en el lado izquierdo es desconocida. Con esto concluimos acerca de las capas germinativas y el establecimiento de los ejes corporales. Fue un tema complejo y sumamente cansado, pero igual sumamente interesante. Espero que hayan aprendido algo y agradecemos su tiempo.